Hola a todos, hoy vamos a comenzar la 15ª edición de estudios de microrrelatos dedicada en esta ocasión al rito. El rito como tema a través de microrrelatos que son, pues digamos, clásicos, interesantes y de los cuales podemos sacar provecho con su estudio. El rito es un acto que siempre implica repetición, sea del tipo que sea. El ritual no necesariamente tiene que ser de carácter religioso o de carácter místico, sino que puede ser simplemente la reiteración de una determinada actitud la, que, que se realice para un determinado fin, sea el que sea. Puede ser un rito para simplemente una repetición para sentirnos bien con esa costumbre. Incluso puede ser eso mismo, una costumbre puede ser un rito, el hecho de realizar determinados actos rutinarios se convierten al final en un rito que puede ser, decía, no solo de carácter religioso o místico, sino que también puede ser de carácter social, de carácter relacional, etc. Para comenzar con el tema, vamos a estudiar de José Manuel Alonso Ibarrola un micro que se llama Aparición. Dice así: camino de su granja B, observó de repente un extraño fulgor, un resplandor blancuzco y violeta que surgía tras unos altos arbustos. Se hallaba en el campo, solo y envuelto en un gran silencio. Se detuvo. Una silueta femenina comenzó a perfilarse en medio del gran resplandor. Una hermosa dama de túnica azul se hizo visible. Le sonrió y saludó. Después la dama y el resplandor desaparecieron. B prosiguió su camino. Al llegar a casa, su aire ensimismado y pensativo hicieron que su mujer le preguntara: ¿qué te pasa? ¿Te ha ocurrido algo? Nada. B no quería complicarse la vida. Murió 15 años más tarde sin decir nada a nadie. Todos los lunes, primeros de mes, se le había aparecido regularmente la dama en cuestión. De haber hablado, hubiese creado un rito. Lo primero que llama la atención es que este personaje B tiene una flema casi que inglesa, ¿verdad? Pues participa de una aparición y nunca ha dicho nada, nunca ha comentado nada y no ha sido una aparición momentánea, sino que ha sido algo que le ha ocurrido, que le va ocurriendo todos los lunes durante 15 años. Murió 15 años más tarde sin decir nada y todos los lunes, primeros de mes, había disfrutado o había participado en esa aparición. La recurrencia de B en este acto es un rito. Sin embargo, claro, no se ha creado el rito porque no se ha hecho colectivo. Si hubiera dado a conocer la aparición, entonces, claro, hubiera habido una peregrinación, se hubiera levantado un monumento, se hubiera hecho tal y cual, y se hubiera creado una costumbre de asistencia o de adoración o de lo que sea, con una rutina que es lo que constituye el rito. Desde el punto de vista de la estructura, este microrrelato tiene una estructura clásica, es decir, tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene un desenlace. Como vemos, camino de su granja B, tal, hay una situación, hay un personaje, hay un descubrimiento,
hay un nudo que es una silueta femenina, comenzó a perfilarse en medio, tal, la experiencia que tiene, con un desarrollo con nudo, perdón, un desarrollo y un nudo. ¿Qué te pasa? ¿Te ha ocurrido algo? Aquí, ante las preguntas de la mujer, pues el micro pudo haber tenido un desenlace distinto. Sin embargo, la respuesta insólita de nada, mantener el silencio, es lo que da lugar al desenlace, que es este rito particular, este rito individual, que no llega a ser un rito como tal, ¿no? Un rito colectivo, que sí un rito individual. El narrador omnisciente, en este caso, es el conocedor exclusivo del suceso. Fijaos, el narrador cuenta la aparición, cuenta la actividad del personaje, la aparición sobrenatural, las características de la aparición, el comportamiento de B y, por último, este narrador también sabe del rito que creó B. La recurrencia, ¿no? La repetición del hecho. Todos los lunes primeros de mes se le había aparecido regularmente la dama en cuestión. Y este es el rito. Rito trunco, porque efectivamente B no habla del suceso. O sea, es solamente un rito individual, un rito aislado. El narrador le da vida al hecho, le da vida a los personajes, es un narrador que entra en los diálogos de los personajes. En este caso, el único diálogo que hay, el de la mujer y el de B, y conocedor de las consecuencias que tuvo digamos, en la vida de B esta aparición. A partir de este microrrelato podríamos realizar un ejercicio que puede constar de puede contar un suceso sorprendente que quede entre el narrador y el personaje. O sea, un suceso sorprendente que quede entre el narrador y el personaje, o un suceso sorprendente a un personaje que bien puede ser un yo, o puede ser un tú, o bien puede ser un él, o sea, personajes en distintas personas, pero que simplemente no trascienda de, el hecho más allá del personaje. En otras palabras, que solamente este hecho sorprendente sea un rito individual, si es que es un rito, si es una repetición, si se reitera el hecho sorprendente, etc. O sea, podría ser un buen ejercicio a partir de este interesante micro. De Lorenz Villalonga, que ya estudiamos la censura, recordad, lo vimos en vídeos anteriores, la social, ¿no? La gubernativa, bueno, la gubernativa, también la social tal, ¿no? Aquel que hablaba de la hija del marqués de Sade, y bueno, recordaréis, pues en este caso habla de un milagro. Dice así, o ese es muy breve: le habían asegurado que la sagrada imagen retornaría el movimiento al brazo paralizado y la señora tenía mucha fe. Lo que consigue la fe. La señora entró temblando en la misteriosa cueva y fue tan intensa su emoción que enmudeció para siempre. Del brazo no curó porque era incurable. Desde luego que el microrrelato es de una ironía tremenda, de una ironía y también de crueldad en relación con este milagro, que no ha sido tal, porque enmudecer de fe, pues no es un hecho muy milagroso, ¿no? Y sí, la ironía
en lo que consigue la fe, ¿no? La señora tenía lo que consigue la fe, eso que decimos que la fe mueve, en fin, fronteras, que mueve el universo, que es capaz de todo. Y aquí ¿qué se consigue con la fe? Pues se consiguen dos cosas. Se consigue el enmudecimiento y que el brazo pues no curara, porque, o sea, que al final la fe no sirvió para nada. O sea, que esta es la ironía de lo que consigue la fe y del propio título, un milagro. Si recordáis la censura, este micro al que ya hacía referencia, pues anda un poco en esta ironía, en este sarcasmo que es propio de Lorenz Villalonga, al menos en estos dos microrelatos, cuando en el anterior, en la censura, termina el lector, no continuaremos contando, no continuaremos contando la historia, no continuaremos esta historia. Este micro, sin embargo, a diferencia del anterior, bueno, pues se remonta a una tradición popular de estos cuentos, ¿verdad? El cuento de Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy, y el cuento de ese también popular de Virgencita, déjame los dos brazos iguales, y los dos brazos, y el brazo sano se convirtió en brazo tullido, ¿no? En el cuento popular. Es un poco el trasfondo que hay en este microrelato. Un ejercicio posible: la historia de un milagro que consigue justo lo contrario o sorprende. O sea, no necesariamente tiene que ser un milagro que sea negativo, sino que puede ser incluso sorprendente, que puede ir más allá de lo que se pide, o que sí, que sea de una sorpresa negativa. Y aquí, por milagro, no solo que tiene que ser entender un milagro religioso, sino que puede ser, digamos, un anhelo, una confianza extrema, algo que se cree que sin duda se va a conseguir. En fin, se puede trabajar un microrelato a partir de la idea del milagro, pero con otras variantes. Ahora vamos a ver el regreso como rito. El regreso como rito a través de un microrelato de José María Merino, también español. Este se llama Un regreso. Dice así: aquel viajero regresó a su ciudad natal 20 años después de haberla dejado, y descubrió con disgusto mucho descuido en las calles y ruina en los edificios. Pero lo que les desconcertó, hasta hacerles sentir una intuición temerosa, fue que habían desaparecido los antiguos monumentos que la caracterizaban. No dijo nada hasta que todos estuvieron reunidos a su alrededor en el almuerzo de bienvenida. A los postres, el viajero preguntó qué había sucedido con la catedral, con la colegiata, con el convento. Entonces todos guardaron silencio y le miraron con el gesto de quienes no comprenden. Y él supo que no había regresado a su ciudad, que ya nunca podría regresar. Es una versión o es una visión que seguramente todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. No solo con el regreso a una ciudad, a la ciudad natal, sino del regreso a cualquier otra parte, a cualquier lugar que tenga que ver con nuestra infancia, con alguna experiencia vivida hace muchísimos años y que uno intenta revivir, y cuando intenta revivir se da cuenta de este final que es claro, aplastante, ¿no? No había regresado a su ciudad, que ya nunca podría regresar. Efectivamente,
lo pasado es irrecuperable. Vive solamente en la memoria, disfrutemos de ello intensamente, incluso iluminémoslo con la imaginación, con la fantasía, recreémoslo si lo vamos a escribir o si lo vamos a convertir en arte de alguna forma, pero no intentemos revivirlo porque es algo que ya pasó. Es, digamos, la historia y moraleja de este microrrelato que en tan pocas líneas nos transmite esta idea. Aquí podemos ver el regreso como rito, así lo he encabezado, puesto que todo rito conlleva un retorno, una reiteración. Decía al principio de este vídeo, el ser humano, como un animal más, participa de la vuelta a su lugar de nacimiento, un poco como los salmones, ¿verdad? A revivir tiempos pasados que pudieron ser mejores, a repetir conductas que nos hacen sentir más cómodos. Sin embargo, esto, como decía antes, es irrecuperable. Aquí se plantea el tema del regreso a un lugar pasado y sus consecuencias, ¿no? No había regresado a su ciudad, ya nunca podría regresar. El micro se realiza en la acción, regresar, y el pensamiento del personaje. El viajero, en este caso, en una tercera persona. Todo ello dado a través del prisma del narrador, un narrador que cuenta. Creo que tiene que ver con el tratamiento que se da a las historias del micro anterior. El narrador, aquí el narrador es un omnisciente que hace o nos da la acción del personaje, el pensamiento del personaje, cuando nos dice descubrió con disgusto mucho descuido de las calles. Esto lo sabe el narrador, no es el personaje que habla. Aquí no dice, aquel viajero regresó a su ciudad natal 20 años después de haberla dejado. Punto y seguido. Descubro con disgusto mucho descuido en las calles y ruina en los edificios. Pero lo que me desconcertó hasta hacerme sentir una intuición temerosa fue que habían desaparecido los antiguos monumentos que la caracterizaban. Si dijera eso, el narrador narra, pero el que habla, piensa, el que dice y piensa es el personaje, sería el yo personaje. Sin embargo, aquí todo está referido. Pensamiento, acción, palabra, ¿no? Cuando no dice, está la inhibición del personaje es contada por el narrador. Pero cuando dice, cuando preguntó, incluso está dicho por el narrador. Nos da idea para un ejercicio interesante. Contar la vuelta de un personaje a un lugar del pasado y su descubrimiento. Puede ser un lugar del pasado, puede ser un libro leído, puede ser una película vuelta a ver. ¿Cuántas veces también nos ha pasado eso, ¿no? De tener una película que vimos hace 30, 40 años, 20 años, idealizada de alguna forma, y cuando la vuelves a ver, pues uno dice, ha envejecido, ¿no? Son los términos que usamos, ha envejecido, pero con los lugares, pues a veces es simplemente catastrófico. Bueno, lo podemos contar y puede ser la vuelta, si yo digo contar la vuelta de un personaje, estoy diciendo como narrador cuento que este personaje hizo tal, volvió a tal sitio, pero también puede ser un tratamiento en primera persona, puede ser el personaje que habla, en fin, en todas las variantes, pero lo interesante es el retorno, ¿no? En este caso, este hecho, esta acción que estamos viendo y que estamos describiendo es el retorno como rito de intento de revivir, ¿no?
de recrear, de volver a disfrutar algo anterior. De Marco de Nevi, que estudiamos aquel cuento, el microrrelato tan bueno de Silencio de Sirena, ¿verdad? Aquel silencio, el desprecio que le hicieron las sirenas a Odiseo, cuando se tapa los oídos, dijeron, pues no vamos a cantarte nada, ya que no vas a oír. Vamos a ver esta historia fantástica. Dice: cuenta Fray Jerónimo de Zúñiga, capellán de la prisión del Buen Socorro en Toledo, que el 7 de junio de 1691, un marinero natural de las Indias Occidentales, de nombre Pablillo Tontón o Tuntón, de raza negra, condenado al auto de fe por brujo y otros crímenes contra Dios, se evadió de la cárcel y, de ser quemado vivo, pidiendo a sus guardianes 3 días antes de marchar a la hoguera una botella y los elementos necesarios para construir un barco en miniatura encerrado dentro del frasco. Los guardianes, aunque el tiempo de vida que le quedaba al reo era tan breve, accedieron a sus deseos. Al cabo de 3 días, el diminuto navío estaba terminado en el interior del vidrio. La mañana señalada para la ejecución del auto de fe, cuando los del Santo Oficio entraron en la celda de Pablillo Tontón, la encontraron vacía, lo mismo que la botella. Otros condenados, que aguardaban su turno de morir, afirmaron que la noche anterior habían oído un ruido como de velas, chapoteo de remos y voces de mando. Indiscutiblemente que esta historia fantástica de Nevi también habla de ritos. El primer rito, los ritos de los nefastos autos de fe, ¿verdad? Del Santo Oficio. Esta institución macabra que se encargaba de descubrir a las brujas y a los herejes por los medios más brutales del mundo, y finalmente pues condenarlos a los famosos autos de fe, que es un nombre eufemístico de la hoguera, en fin, los tormentos más terribles, ¿no? Y otro rito, el rito del último deseo, ¿verdad? Del condenado a muerte. Es un acto recurrente del hombre. Bueno, pues ya vas a morir, te concedemos el último deseo. Y otro, te concedemos el último deseo. Y todos estos otros condenados que aguardaban su turno de morir podrían pedir su último deseo, un rito más. Y la espera de los condenados a muerte, esta espera que en algunos países es de años, y de 10, de no sé cuántos años, pues indiscutiblemente que es un rito también macabro y satánico, ¿no? Propio del Santo Oficio, aunque no lo sea en estos momentos. El microrrelato entonces trabaja también el tema toca el tema este del rito, aunque digamos el centro fundamental del relato es esta historia fantástica, ¿no? Esta fuga de la prisión. De Nevi trabaja con un nombre, Jerónimo de Zúñiga. Es el nombre de un personaje que posiblemente tomado de la realidad, de Jerónimo Tenorio de Zúñiga, natural de Toledo, muerto en el siglo XVII, pero mucho antes de la fecha de 1691. O sea que ya, y además no era fraile este señor, pero es un nombre muy especial y bueno, que coincide, ¿no? Esto es una curiosidad. El narrador vuelve a aparecer aquí como principal elemento del microrrelato, puesto en este caso se utiliza un recurso
que es el narrador cuenta que Fray Jerónimo de Zúñiga cuenta que. O sea que hay un narrador que desde una posición atemporal se remonta al siglo XVII. O sea, se remonta al siglo XVII para contar una historia que ocurrió en ese momento a través de Jerónimo de Zúñiga, de la referencia que da este fraile de este hecho. Es un recurso narrativo que lo doy como sugerencia también para un ejercicio final. O sea, nosotros contar algo que contó en su momento otro personaje y refirió esta historia. O sea, yo cuento que me han contado que, o he leído que, es un recurso narrativo. Tras la breve introducción de personajes, la presentación aquí de los dos personajes fundamentales, que son Fray Jerónimo de Zúñiga, bueno, este es un personaje de referencia, porque el personaje principal es el Pablillo Tontón o Tuntón, que de tonto no tenía nada, porque haciendo lo que hizo se huyó de la muerte, ¿no? Se presenta a estos personajes e inmediatamente después de presentar los personajes se anticipa el desenlace. Se dice, se evadió de la cárcel, por lo tanto se le quita todo el misterio de un desenlace, a ver qué pasó al final, y de ser quemado vivo, ¿cómo se escapó? Y aquí viene la parte fantástica del micro con la confección de este barco en miniatura que iba a encerrar dentro del frasco. O sea, se despierta un interés por el cómo va a terminar, cómo efectivamente se evade de la cárcel. Este microrrelato me ha recordado, y por eso lo he anotado para tenerlo en cuenta y decíroslo, aquel que estudiamos de Sobre las olas de José Emilio Pacheco, muy al principio. Recordaréis aquel micro que contaba de un velero de plata que marcaba su ritmo sobre un reloj y que va un relojero a repararlo y se lo entrega a una anciana y la anciana le da cuerda y en el momento en que el reloj se pone en marcha recupera la belleza de la hechicera condenada siglos atrás por la Inquisición. Pues, y se sube al velero y escapa del tiempo y del espacio esta mujer, ¿no? Esta hechicera. Pues aquí, o sea, en ese relato, en Sobre las olas, había una fuga del presente y en este caso, pues también hay una fuga de aquel presente, del presente que fue, pero aquí se ha contado de una manera como si fuera una crónica referida por este Jerónimo de Zúñiga, mientras que en el micro de Pacheco solamente se refiere el hecho de una manera fantástica en este maravilloso microrrelato que se titula Sobre las olas. Como ejercicio, a partir de este micro, y como os decía antes, se puede contar que cuenta un testigo presencial un hecho insólito, por ejemplo, del pasado, ¿no? Del pasado reciente o un pasado remoto, y se puede anticipar el hecho insólito para que lo verdaderamente sorprendente sea el cómo se llega al desenlace. Es un ejercicio interesante que podemos hacer teniendo en cuenta este modelo. Bueno, por último, vamos a ver este microrrelato que es muy, muy interesante. De Michael Ende, Metamorfosis.
Dice, los grandes misterios no son enigmas para los que haya una solución precisa. Para penetrar en ellos hay que dejarse transformar por ellos. Quien no esté dispuesto o no sea capaz de ello, se empeñará en vano. Pero el que lo ha conseguido no es capaz de revelar nada a quienes no quisieron o no pudieron. No le entienden. Así los misterios se protegen a sí mismos. ¿En qué radica la metamorfosis? La metamorfosis radica en este método que se propone para solucionar un gran misterio. Es decir, dejarse transformar por el propio misterio. Claro, si uno ante un misterio es un incrédulo, pues simplemente no hace absolutamente nada por entenderlo. El misterio es el misterio y la posición de uno es la posición de uno. Sin embargo, si uno decide experimentar el misterio, disfrutarlo, compartirlo, mimetizarse con él, metamorfosearse con el misterio, pues termina participando, vamos a decir, comulgando con el misterio. Y aquí viene el paso que se da hacia la incomunicación de la solución, hacia lo que se dice al principio, no son enigmas para los que haya una solución precisa. ¿Por qué razón? Porque la diferencia entre un convertido que puede explicar y los que no se han querido convertir o no han podido, pues simplemente el misterio queda como está. No hay solución. Así los misterios se protegen ellos mismos. En esta transformación, en esta metamorfosis, radica la trampa para que no encontremos solución, como decía, ¿no? La inmersión en el misterio lleva consigo la asimilación del rito. Se participa en el rito del misterio, pero no se participa como espectador, se participa como creyente, como convertido, como miembro de fe. La transformación, la metamorfosis, es una barrera para los no transformados. Estos no entienden, condición para que el misterio continúe. Efectivamente, todo misterio es un acto de fe y en este micro pues se trata un tema que es fronterizo con la filosofía, con el pensamiento filosófico, con la psicología, en fin, no hay una historia como tal dentro del micro. Aquí el personaje, pues de alguna manera se nos propone que seamos nosotros o que seremos o quien sea que se deje transformar, que aquí hay un impersonal. O sea que no hay un relato como tal, digamos, narrativo, como hemos visto en el anterior, de este, o sea, del fraile de Zúñiga y, en fin, los otros microrelatos en donde se habla de un personaje, aunque esté referido por un narrador. Aquí vuelve a haber un narrador, pero un narrador que asevera determinados conceptos que tienen que ver con la filosofía. A pesar de que no hay un relato, digamos, como tal, que no existe un pequeño cuento dentro del texto, sí nos puede servir a nosotros para hacer un pequeño cuento que puede partir de un incrédulo en cualquier tema,
puede ser un gran misterio o no, que se hace crédulo para entender y una vez que se haya convertido, por decirlo así, no se pueda comunicar con los demás o con otras personas. O sea, aquí podemos jugar con, con este tema de la incredulidad, la conversión y la incomunicación posterior. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya sido interesante, haya resultado interesante lo que hemos visto sobre el rito y ahora solo queda que os animéis a escribir algún pequeño rito o alguna historia que pueda tener en cuenta algo de lo que hemos visto en el día de hoy. Hasta pronto.